Que llegó del norte. Presidenta, le tenemos que preguntar sobre la situación de lo que ocurrió el 1 de noviembre en Hermosillo. Mire, este asunto pues, ha ido creciendo en términos de lo que es la indignación popular en la capital de Sonora. Usted tiene los datos, hubo 23 personas que lamentablemente fallecieron, hay 12 personas heridas, incluso una persona ayer por instancias del gobierno de Sonora fue trasladada a una clínica especializada en Phoenix, en quemaduras. Ahora, el tema es que ayer el gobernador Alfonso Durazo ofrece un mensaje a la comunidad, a la sociedad sonorense, donde habla de que se va a hacer justicia y que se va a conocer la verdad de fondo en este asunto, aunque duela. Esas fueron las palabras del gobernador. El clamor popular dice en Hermosillo que pues, este tema tiene que ver con negligencia criminal, que tiene que ver con corrupción, y me llamó la atención por ahí un dicho de uno de los líderes del comercio organizado, y aprovecho que está aquí Octavio de la Torre para ver si nos puede comentar al respecto, de que el 90% de los comercios, por lo menos en el centro de Hermosillo, no tienen actualizada la norma de protección civil. Esto es muy grave, evidentemente, porque nos pone en riesgo a todos. Imagine usted, vamos a comprar alimentos, ropa, cualquier cosa, a los negocios, comercio establecido con la confianza de que están aplicando la norma de protección civil y evidentemente pues no se está aplicando. Hay 4 inspectores, por ejemplo, para el caso de la inspección, válgame la redundancia, de que se cumpla con la norma en términos de lo que es la protección civil. Es imposible que 4 inspectores puedan revisar a 1000 negocios y tenerlos en regla de manera cotidiana. Entonces, preguntarle, Presidenta, su opinión al respecto de esto. Tenemos confianza, evidentemente, en que la autoridad, la Fiscalía General del Estado, el gobernador, pues hagan justicia, se han comprometido a ello. Sin embargo, es un tema que va más allá del ámbito de lo local. Por cierto, también los directores de protección civil, tanto del Estado de Sonora como el de Hermosillo, fueron cesados ayer de sus funciones para que no interfieran con la investigación que se está llevando a cabo. Dijo el fiscal que se ha tenido ya interrogatorios, entrevistas en la investigación con personas de los 3 niveles de gobierno, funcionarios, incluidos funcionarios del gobierno federal. Se asume, bueno, que la CFE en particular tiene alguna responsabilidad, puesto que lo que explotó fue un transformador. No era de la propiedad de la CFE, pero tiene responsabilidad en términos de la inspección del funcionamiento. Entonces, pedirle su punto de vista al respecto y ver si Octavio de la Torre nos puede comentar de la situación del comercio en general. Gracias. En una situación así, es una situación tan triste, tan lamentable, primero pues la obligación de toda autoridad es atender a las víctimas y creo que se ha estado haciendo bien en el caso del gobierno de Sonora, estar muy cerca de todas las familias y poderles apoyar en todo lo que se requiera. Después es la investigación, que se haga justicia, la investigación profunda, las causas de por qué ocurrió esta lamentable situación. En efecto, parece que fue un transformador que estaba dentro de la tienda y entonces de ahí pues hay que deslindar responsabilidades, tanto de los dueños. La primera responsabilidad es de quien tiene un negocio. La autoridad, pues por supuesto, tiene la responsabilidad de inspeccionar y que las leyes sean adecuadas y inspeccionar conforme a las leyes, pero tiene que haber una responsabilidad muy importante de quien administra o quien tiene un negocio. Porque tener un negocio pues lleva una responsabilidad, sobre todo cuando hay tantas personas que puedan acceder a una tienda. Entonces tiene que haber el deslinde de responsabilidades, en qué circunstancia estaba el transformador, hacer la investigación para que la Fiscalía del Estado pueda decir esto fue lo que ocurrió y estas son las responsabilidades. Por otro lado, lo que establece la propia legislación de atención a víctimas tiene que ver con la reparación hasta donde se pueda y lo acepten las familias, y segundo, la no repetición. Y eso es muy importante para que en la medida de lo posible se disminuya al máximo la probabilidad de que ocurra una situación como esta, pues tiene que ver precisamente con la revisión de las leyes de protección civil, quién tiene esas responsabilidades, cuántos inspectores hay, qué tanto debe haber
eh, terceros responsables. Por ejemplo, en la Ciudad de México se modificó la Ley de Protección Civil y además de los propios inspectores, se habilita a los especialistas en protección civil, como es el caso de los DROs en la revisión de las estructuras o de los especialistas estructuristas, para que un tercero acreditado pueda hacer estas revisiones y pueda ampliarse, y quien de una lista que exista de especialistas lo pueda destinarle el recurso, el negocio, para poder tener pues la certificación de protección civil. Entonces, todo esto debe ocurrir en el caso de Sonora: atender a las víctimas, cumplir con la ley de atención a las víctimas y al mismo tiempo la justicia y la no repetición de un caso así. Y eso es lo que yo estoy segura que va a ocurrir en el caso de Sonora. Sí, se conoce que es un caso del ámbito local, evidentemente pues tiene que ver con la situación que se vive en Sonora, en Hermosillo en particular, pero nuestra sociedad pues quedó marcada, Presidenta, por el caso de la guardería ABC, que evidentemente pues fue muy notorio, motivó cambios incluso en las leyes de protección civil. Hay una ley 5 de junio justamente que promueve la garantía de no repetición. Lamentablemente pues pasaron 16 años y se repite un hecho, no en las mismas circunstancias, pero bueno, al final de cuentas es la población civil la que padece las consecuencias con esta situación de muertes, heridos y demás. Evidentemente en Sonora pues necesitamos esta garantía de que haya justicia. E insisto yo, pues hay confianza en que se esté haciendo el trabajo de manera correcta. No sé si será posible que la directora de la CFE o alguien relacionado con este asunto pues pueda ofrecer información al respecto, porque la CFE no ha respondido justamente las dudas que se han planteado al respecto. Sí, todo tiene que haber transparencia y también lo que se requiera de la investigación que está haciendo la Fiscalía. ¿Cómo no? En otro tema, Presidenta, mire, le quiero plantear un asunto que tiene que ver con salud, en Hermosillo en particular, pero es un tema que atañe a toda la región noroeste. Existe un hospital del ISSSTE, que es el Hospital Fernando Ocaranza. Me hubiera encantado poder hablar con Martí Batres sobre el tema. Es un hospital que en su tiempo se le compró a una institución de salud privada, que es el Hospital San José. Tiene más de 45 años en operación, es un hospital que atiende a los servidores públicos del gobierno federal, justamente de Sonora, pero esta infraestructura de la que dispone el hospital pues está rebasada desde hace mucho tiempo, tiene 79 camas de estas que tienen sensables y bueno, tiene un área de urgencias también. Sin embargo, la demanda de servicios es muy superior. Hay 300,000 bueno, derechohabientes del sistema del ISSSTE en Sonora y bueno, se sabe que se tiene prevista la reubicación y modernización de las instalaciones de este hospital. Me contactaron justamente los integrantes del sindicato, la Federación de Servidores y Trabajadores al Servicio de los Estados, del Estado, y me dicen, bueno, que ellos tienen una visión un poco distinta y le quieren hacer una propuesta de que se busque la manera de construir en Hermosillo, sí, un hospital nuevo, pero que sea un hospital general de zona. Eso es lo que están planteando. ¿Por qué? Dicen, porque actualmente la posibilidad que tienen ante la sobredemanda que hay de este servicio es trasladarse a Sinaloa, a Culiacán en particular, con las complicaciones del caso y con los riesgos, bueno, que ellos asumen que hay respecto a su seguridad. Me dicen que en todo caso agregar especialidades, generar, bueno, esta nueva infraestructura permitiría atender a los derechohabientes no solo de Sonora, sino de Sinaloa y de las dos Baja Californias, que esto permitiría pues tener la capacidad de atender la demanda de 1,200,000 derechohabientes, que son justamente pues quienes trabajan directamente con el gobierno federal y las distintas instancias. No sé qué le parece y si pueda comentar al respecto. Le pedimos a Martí que se ponga en contacto para ver esta opción que estás planteando y en uno de los martes que viene Salud que pueda contestar esta pregunta. Claro, en este mismo tema, Presidenta, mire, platicaba la otra vez que hablamos aquí que colaboro como corresponsal de un medio de Aguascalientes que se llama LJA y Tercera Vía. Justamente Aguascalientes en el esquema de salud es uno de los estados que no han federalizado y no han entrado al esquema de IMSS Bienestar. La pregunta que me han hecho pues personas, ciudadanos del estado de Aguascalientes es cómo se está abordando
justamente el acceso a los servicios de salud como lo mandata la Constitución para las personas ciudadanas de estados, como es este caso, y tengo entendido que hay otros 8 estados, otros 7 estados además de Aguascalientes, que no han entrado en el esquema, válgame pues, de establecer este acuerdo con la Federación. Se hablaba hace 2 días de que justamente Yucatán se incorpora, pero pues hay una duda respecto a qué pasa con los derechohabientes de los servicios de salud en términos de lo que dice la Constitución respecto a esta ausencia que tienen estos estados. Creo que está Durango, Coahuila, Chihuahua, además de Aguascalientes, entre otros. Depende de los estados, firmar o no ser parte del IMSS Bienestar. Siempre es mejor ser parte del IMSS Bienestar, tienen acceso a basificación los médicos, a más recursos, porque se incorporan los recursos federales con los estatales y eficientar pues muchísimos procesos. En el caso de Aguascalientes, pues no han decidido no entrar al IMSS Bienestar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la atención a la salud fuera del ISSSTE y el IMSS en Aguascalientes es responsabilidad del gobierno del estado. Sí, cómo no. Bueno, es un tema importante, evidentemente, porque pues los ciudadanos… Va a presentar, lo iba a presentar este martes, pero no había terminado el estudio, Alejandro. Salió ahí en un medio de que es mejor el servicio de los estados que no tienen IMSS Bienestar, pero eso es falso. Alejandro iba a presentar 3 gráficas, le dije mejor que sea completo, y lo va a presentar. Este martes viene seguridad y luego viene salud, y se va a presentar este estudio de cómo diferentes indicadores oficiales que incluyen a todos los estados muestran que son mejores los servicios de salud del IMSS Bienestar que los que no están inscritos al IMSS Bienestar. Claro, es importante el tema, puesto que al final del día los ciudadanos de esos estados pues no tienen la culpa, ¿no?, de la afiliación política o partidista del gobierno que esté en el momento pues en esas entidades, ¿no? Entonces, obviamente, es una inquietud reiterada. Pero es una decisión de los gobiernos. Sí, cómo no. Presidenta, por último, mire, le quiero plantear un tema sobre ferrocarriles. Hay un asunto muy interesante de la línea ferroviaria de Coahuila a Durango. Es una vía férrea de casi 1,000 kilómetros de extensión que fue concesionada en 1998 por un periodo de 30 años. Mire, es interesantísimo porque los concesionarios son socios en 50%. Uno es Industrias Peñoles, esta compañía minera, y por la otra mano está Grupo Acerero del Norte, que es la controladora AMSA. Sabemos que esta controladora pues ha estado en problemas, controlada por Alonso Ancira, por cierto, y que está en proceso de liquidación. Bueno, decirle que se vence esta concesión justamente en el año 2028 y que parte de los compromisos de los concesionarios es regresarlas en buen estado y con capacidad operativa. Estas vías, bueno, pues actualmente están realmente muy dañadas, prácticamente han sido saqueadas incluso para venderlas como ferro viejo, pues lo que son las vías del ferrocarril y otros elementos. Entonces, preguntarle, Presidenta, número 1, si usted está informada, consciente de esta situación y obviamente, bueno, número 2, preguntarle qué expectativa tiene del retorno de esta vía, porque no es la única. Mire, yo que soy de Sonora, sé que una situación similar ocurre en el caso de la concesión que tiene Ferromex en la vía de Nogales, Cananea y que va hasta Agua Prieta. Entonces es un tema importante, sobre todo pues en su proyecto de unir con ferrocarril pues prácticamente al norte del país con el centro. Vamos a invitar sí lo estamos trabajando. Es una vía muy importante, sobre todo en el momento en que AMSA operaba. Por cierto, esperemos que este mismo año la jueza que está encargada de este proceso pueda ya resolver para beneficio de los trabajadores de AMSA. Se ha estado ahí trabajando y platicando en el marco de su autonomía por parte de la Secretaría de Hacienda y esperemos que pueda ya resolver este proceso. Esa vía del tren se utilizaba mucho para el transporte de carbón, para el funcionamiento de AMSA. Entonces, queremos que se resuelva AMSA y que realmente lo tome otra empresa y que, aparte de la justicia que se tiene que hacer, que se retome para poder darle empleo a todos los trabajadores y que se recupere esta zona industrial tan importante para Coahuila. Entonces, a partir de ahí ya también vamos a definir el tema de la vía del tren. Entonces,
En otra ocasión, con gusto lo platicamos. Claro. Muchísimas gracias, presidenta. Cerramos. Vamos con Mujeres en la Historia.